Maussan Televisión presenta. Esto es 24/7, un espacio de periodismo de investigación. Aquí presentaremos los temas que son el parteaguas para el futuro de la humanidad. Hoy hablaremos de México y cómo a lo largo de los últimos años se ha convertido, junto a otras naciones del continente, en el basurero de países como los Estados Unidos, recibiendo sus desechos cada año. Además, tocaremos un tema crucial hacia el futuro de la humanidad, y es que existen muchas empresas y países interesados en implementar la minería submarina, aunque esta signifique un daño devastador para las especies marinas. Asimismo, hablaremos de la clonación, una técnica que ya no es solo una ficción, pues se han desarrollado procedimientos que podrían incluso traer a la vida a animales extintos, creando el concepto de la llamada desextinción. Bienvenidos, esto es 24/7. «24/7» con Sebastián Maussan. América Latina desde el año 2018 se ha convertido en el patio trasero para los desechos de Estados Unidos. El 2021 está catalogado como el año donde el país estadounidense lanzó el mayor número de desechos de basura repartidos para los países latinoamericanos, entre ellos México, El Salvador y Ecuador, solo por mencionar algunos. ¿Bajo qué condiciones se permite a los gobiernos que estos residuos entren? ¿Y qué se hace y cómo colaboramos para frenar esta situación? Aquí le presentamos la investigación de nuestra compañera Lisbeth Campos. El reclamo podría ser que México, como se ha dicho, pues está aceptando, perdón por la palabra, la basura que viene de otro país, no la está manejando, no la está manejando o reciclando de manera adecuada en nuestro país, y eso a la larga está provocando problemas de contaminación en los diferentes medios, en agua, en suelo o en aire. Y, por supuesto, cuando tenemos receptores humanos, pues daños a la salud humana, ¿no? Lo que comenzó como una práctica cuestionable ha escalado hasta convertirse en una amenaza existencial, un problema global, práctica que se ha venido desarrollando en las últimas décadas de los países desarrollados a los más pobres, la exportación de residuos, aprovechándose de la laxitud de las leyes para los países menos desarrollados. En parte, se debe a la falta de regulaciones y controles efectivos en la industria de la gestión de residuos en Estados Unidos, a la búsqueda de soluciones baratas y rápidas para deshacerse de los residuos peligrosos, sin considerar las consecuencias a largo plazo para la salud y el medio ambiente en México. Según una nota del Economista, publicada en mayo del año 2023, México alcanzó un valor récord por importación de plásticos desde Estados Unidos que va más allá de las 21,000 millones de dólares. Ahora, hablando en valores de tonelaje, se estima que México ha importado alrededor de 180,000 toneladas de plástico en 2024, como si las 7 millones de toneladas que ya se generan de plástico en México fueran pocas. Al menos para México, la importación de residuos también está teniendo un impacto significativo en la economía del país. Los costos de la gestión de residuos están aumentando y los recursos están siendo desviados de otras áreas importantes, como la educación y la salud. La economía del país está siendo sobacada por la importación de residuos y el futuro económico de México está en peligro. Según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se dividen en 3 categorías según sus características: residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. En cuanto a movimientos transfronterizos de estos residuos denominados peligrosos, es posible su importación a México, solo con autorización otorgada por la Semarnat, en favor del importador interesado. De hecho, esto solo se puede importar con el fin de ser reutilizados o reciclados, y existe la prohibición total para importar compuestos orgánicos persistentes, los famosos COPS por sus siglas, Que son las baterías gastadas de ácido plomo y los polvos de acería de arco eléctrico. En Estados Unidos no están considerados como residuos peligrosos, Liz.
En México sí están catalogados como residuos peligrosos con nuestra norma oficial 052, pero en Estados Unidos no están considerados residuos peligrosos estas dos corrientes. Cabe señalar que el importador será el responsable total de los daños que ocasionen al ambiente o la salud por el mal manejo de este tipo de residuos. En cuanto al movimiento transfronterizo de residuos no peligrosos, es posible sí, y solo si se obtiene la autorización en favor del importador, y se limita para ciertos fines como son procesamiento, reciclaje o reutilización. De estos, los residuos no peligrosos más comúnmente importados hacia México son los plásticos, de los cuales no se tiene información oficial reportada por las autoridades ambientales. Se sabe que se importan estos residuos de países como Italia, Alemania, Austria y algunos países del sur continente americano. La gran mayoría proviene del país vecino del norte, Estados Unidos. Lo que más preocupa a los ambientalistas y expertos es la gran cantidad de residuos que se importa año con año, sin voltear a ver la generación que ya tenemos en México. Es que habla que la importación será permitida siempre y cuando ésta no desincentive el mercado de reciclaje del residuo que está siendo importado, pero que también se genera en nuestro país. En América Latina, desde el año 2018, se ha convertido en el patio trasero para los desechos de Estados Unidos. Inclusive, el año 2021 está catalogado como el año donde el país estadounidense lanzó mayor número de desechos de basura repartidos para países latinoamericanos, entre ellos México, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, solo por mencionar algunos. México y Ecuador se encuentran en el top de los 2 países con mayor importación de desechos plásticos. De acuerdo al informe realizado por Last Beach Cleanup, California se convierte en uno de los estados con mayor exportación de desechos. En América Latina, El Salvador se ubica detrás de México, al ser el receptor de unas 13.350 toneladas de desperdicios plásticos, seguido por Ecuador, hacia donde se enviaron cerca de 6.660 toneladas el año pasado, y Honduras, con 6.170 en total. Latinoamérica y el Caribe es la región de destino de más de 122.000 toneladas de basura plástica proveniente de Estados Unidos. Los riesgos que se tienen de manejar de manera inadecuada un residuo peligroso en exportación, por supuesto que están los que tienen que ver con los riesgos de contaminación de suelo, que son los principales. Porque como yo te mencionaba, muchos de estos residuos son sólidos. Casi no hay residuos, de hecho no hay en estadística residuos líquidos que se hayan importado. Y de esos residuos sólidos, la mayor parte son polvos o lodos que si no se manejan de manera adecuada, pues pueden contaminar el suelo. En un país como México, donde la mayoría de las reglas y acuerdos son laxas, probablemente el país estadounidense tiene una oportunidad para exportar miles de desechos que tan solo en México parecen ya no tener espacio, contribuyendo así a una extensa contaminación ambiental para las tierras mexicanas. La mayoría de los materiales que no se reciclan pueden terminar en vertederos o incinerados. Un claro ejemplo de la gran negligencia ante el problema es el ya conocido caso de la ciudad de Monterrey, donde el diario The Guardian, en colaboración con la organización Quinto Elemento Lab y el diario mexicano Reforma, citaron un análisis toxicológico realizado en 2024 por la Universidad Nacional Autónoma de México, principal ateneo público del país, que reveló alta dosis de plomo y arsénico en casas y escuelas de una planta de zinc nacional. Y el mayor vertedero tóxico se encuentra en Monterrey, Nuevo León, específicamente en el municipio de San Nicolás de los Garza, pues la planta zinc nacional es el mayor foco de contaminación para esta comunidad, que está sufriendo una muerte silenciosa. Y sí, las políticas ambientales en México son una burla, dejando que empresas como Zinc Nacional, causando que el 44% de los casos de cáncer de pulmón sean directamente relacionados con la mala calidad del aire. Esto, pese a las denuncias de los ciudadanos. Crece tanto zinc que llega un momento en que son los amos de la contaminación.
pero muy bien conectados, muy bien dirigidos, y aparentemente pues nunca se les notó que contaminaban, cuando todo el mundo sabíamos que la cantidad que emitían de metales pesados, que son los que te matan, rebasaban todas las normas, pero no creas tú que por 10, 20 veces o 30, por 1000 y pico de veces, 780 veces arriba de la norma. Pasan las denuncias, 37 años estuvimos denunciando a SIG Nacional. Es un aire tóxico, corrosivo, altamente contaminante, pero sobre todo la mayor parte de los metales pesados son cancerígenos. Entonces, pues esto es una cámara de gases. Nosotros hemos bautizado que vivimos en una cámara de gases, pero además nos quieren acostumbrar a vivir, aunque a vivir en esta zona. Parques públicos, fraccionamientos enteros y escuelas son amenazados por la gran contaminación de metales pesados que genera la planta SIG Nacional en San Nicolás de los Garza. La población más vulnerable son los niños. Y es que la escuela primaria Antonio Rodríguez Quirós, ubicada a escasos 200 metros de distancia de la planta, enfrenta esta problemática. Mientras que grandes potencias mundiales se jactan de sus cifras de reciclaje y pregonan sus prácticas como algo que debería imitar en países menos desarrollados, gran parte de ese paraíso sustentable se alimenta gracias al envío a otros países de cientos de contenedores repletos de residuos plásticos que en el mejor de los casos se reciclan, pero que en muchos otros terminan en destinos imposibles de rastrear, incinerados, enterrados o reciclados en condiciones que nunca probarían en los países exportadores. Estas prácticas colonialistas solo son aceptadas porque son impuestas bajo el alero de mercados extranjeros o por quienes no sufren de manera directa las consecuencias. ¿Bajo qué lógica países menos desarrollados y con legislaciones más débiles son un buen destino para los residuos? ¿Y por qué se permite este sinsentido? La gravedad del comercio transfronterizo de residuos no tiene un solo punto de alarma. Por un lado, no estamos hablando del comercio de materias primas o productos que un país produce y otro no, sino que se trata de materiales que en todos los países no existe la infraestructura adecuada para su tratamiento. Y en el caso de la fracción que no se puede reciclar, colapsan los rellenos sanitarios que ya están enfrentando una crisis, o aún peor, pueden conducir a propuestas falsas soluciones como plantas incineradoras, quema en cementeras o propuestas de plástico a combustible. Por otro lado, la falta de información transparente sobre subpartidas y de controles aduaneros podrían ocasionar problemas gravísimos para los ecosistemas locales y las comunidades que habitan los lugares donde llegan los residuos importados, sobre todo cuando estos llegan contaminados y no se pueden reciclar. ¿Cómo es posible que un país como Estados Unidos, que se considera a sí mismo como un líder en la protección del medio ambiente, permite la exportación de residuos peligrosos a un país vecino como México? Empecemos a participar todos mediante soluciones colectivas, a través de la observación de los productos que consumimos, evitando así seguir generando residuos que no se pueden reciclar. Que estas dos corrientes de residuos, que son las baterías gastadas de ácido plomo y los polvos de acería de arco eléctrico, en Estados Unidos no están considerados como residuos peligrosos, Luis. En México sí están catalogados como residuos peligrosos por nuestra norma oficial 052, pero en Estados Unidos no están considerados residuos peligrosos estas dos corrientes. Un nuevo frente de explotación industrial amenaza la tranquilidad y biodiversidad de las profundidades del pulmón más grande del planeta. En este caso no se trata de la selva del Amazonas, sino del océano. La minería en aguas profundas pone en peligro un refugio pristino de la tierra. Las máquinas perforadoras amenazan con intoxicar el lecho marino, sofocando la vida de miles de especies sin medir las consecuencias a largo plazo que esto podría provocar. La llegada de la minería en aguas profundas amenaza con explotar ecosistemas frágiles que tardaron millones de años en formarse y que como humanidad estamos planeando profanar.
una supuesta solución a la escasez de recursos terrestres que nosotros mismos agotamos, disfrazando el objetivo de estos proyectos como una transición limpia a un planeta más verde. Pero ¿qué planeta nos va a quedar para habitar si seguimos destruyendo cada parte de él? Esta es una investigación de nuestra compañera Jennifer Martínez. Las profundidades del océano están en un grave peligro de ser profanadas por la ambición humana. El fondo marino ha sido durante siglos un mundo inexplorado y el refugio de la biodiversidad. Ahora es amenazado por la minería en aguas profundas. La búsqueda incesante de recursos ha colocado en un punto rojo a la vida marina. La minería en las profundidades del hogar de miles de especies conocidas, que podrían ser millones, al considerar el sinfín de aquellas que aún no se han descubierto. Y desde antes de siquiera saber su existencia, la humanidad está atentando contra ellas. La minería en aguas profundas es impulsada por la demanda de materiales como el cobalto o el níquel. Se ha presentado como la esperanza de la escasez de los recursos terrestres, al costo de acabar con la vida en el interior del océano, una de las tantas industrias que explotan los recursos naturales del planeta. Sin importar las consecuencias, es la minería. Empresas como The Metals Company, Lock Marine Minerals o Global Sea Mineral Resources han mantenido el dedo en el renglón de la exploración, o mejor dicho, de la explotación marina, para sustraer elementos valiosos que han tomado millones de años para formarse. La industria minera está tratando de explorar nuevos territorios y uno de ellos pues es el fondo marino. Esto es sumamente preocupante. Esta industria pretende extraer nódulos polimetálicos, cobalto, cobre, manganeso, con la intención de comercializar estos metales y minerales a compañías de telefonía o automotriz, de autos eléctricos. Pero antes de encontrar culpables, vayamos al principio. ¿Por qué hay tanto interés en minar el océano? Los nódulos polimetálicos a los que hizo referencia Aleira Lara se encuentran a más de 6.000 metros de profundidad oceánica. Estos nódulos de entre 1 a 20 centímetros son también conocidos como el tesoro profundo, debido a su gran valor económico por la cantidad de minerales que guardan en su interior y el enorme potencial de uso que tienen. Pueden ser utilizados en baterías que incluyen las de los autos eléctricos. Son un gran conductor eléctrico e importantes para la industria aeroespacial. La formación de estos nódulos puede tardar millones de años a partir de fragmentos de dientes de tiburón, espinas de pescados y demás elementos de biodiversidad marina que llegaron a las profundidades y crecieron lentamente ante minerales disueltos en el agua del mar. En palabras de The Metals Company, una empresa canadiense de exploración minera en aguas profundas, los nódulos polimetálicos son la vía más limpia hacia los vehículos eléctricos. Pero lo que esas palabras no dicen es que para conseguirlos, el lecho marino tendría que ser aspirado a través de una especie de tractor que desciende al fondo del océano hasta llegar al suelo marino. Al alcanzar ese punto, se succiona un aproximado de 10 centímetros de tierra. Esta succión no es selectiva ni mucho menos cuidadosa. Al realizar el proceso, la maquinaria remueve sedimentos, rocas y, lo más grave, animales aplastados en el proceso. Entre toda esa vida removida a la fuerza, suben los tan anhelados nódulos a una embarcación victoriosa que existe a costa del grave impacto ambiental. La gente viene y reconoce que este recurso podría realmente cambiar nuestras necesidades, ya sean vehículos eléctricos o sistemas de almacenamiento de energía renovable. Pero según la experta Aleira Lara, esta actividad podría causar daños irreparables para la estabilidad de la vida marina. Introducen maquinaria sumamente pesada con iluminación, disrumpen, ¿no?, la dinámica, el ecosistema en donde se instalan y empiezan a excavar, a extraer los nódulos polimetálicos, los mueven a través de un ducto por kilómetros hacia el barco en donde los piensan trasladar, y también hay una gran movilidad de sedimento. Ese sedimento puede empezar a asfixiar la vida marina.
el excavar pues está afectando también, el remover el suelo marino va a impactar en organismos sumamente frágiles que tardan mucho tiempo en crecer y que podría ser irreparable, ¿no?, la pérdida de estos organismos. ¿De dónde surge la insistencia de minar el océano? Según el director general de Global Sea Mineral Resources, Chris Van Nigen, estiman que ahí abajo hay más níquel, cobalto y manganeso que en el resto del planeta. si consideramos que el valor económico de estos nódulos va desde los 8 hasta los 16 billones de dólares, es clara la gran necesidad de la industria por ir a cazar este tesoro. Pero, ¿es mayor que el costo que pagaría la vida marina? El equivalente de estos billones de dólares sería la destrucción de los hábitats en aguas profundas, al afectar todos los niveles del océano. El costo ambiental es enorme. Los impactos de la minería en aguas profundas son enormes e irreversibles. No únicamente es contaminación lumínica y acústica en las profundidades marinas, sino también puede remover sedimentos y generar contaminación en un ecosistema que es realmente prístino, remoto y aún permanece muy inexplorado. El proceso de extracción de los nódulos no termina cuando la maquinaria sube a la embarcación. Los desechos que subieron a la par son regresados al agua en forma contaminante, ante la agitación del fondo, al punto de causar diversos problemas de salud en los animales a su alrededor, tales como dificultades respiratorias, auditivas, disminución en su visión, incluso problemas de alimentación y toxicidad. Los animales del océano son muy perceptivos al ruido, la vibración, luminosidad y la temperatura de su hábitat. A la maquinaria perjudicar gravemente esa normalidad, las rutas y periodos migratorios de la fauna marina podrían cambiar junto con sus periodos reproductivos. Esto, evidentemente, afectaría la mortalidad de las especies. Un mundo completo e inexplorado representa más del 70% de la superficie del planeta. En comparativa con el océano, en la parte terrestre somos una minoría. Si recordamos que el verdadero pulmón del planeta es el océano, la minería en aguas profundas podría desestabilizarlo y la humanidad va a terminar pagando las consecuencias. Actualmente, la Autoridad Internacional de Fondos Marinos y, en general, los encargados de velar por el bien de la vida oceánica están bajo la presión de empresas ansiosas por recibir el permiso de minar libremente el océano, bajo la apariencia de causar el menor impacto posible. Creo firmemente que, para que Estados Unidos supere a China en el sector de minerales críticos, debemos invertir en capacidades nacionales para extraer y refinar minerales del fondo marino. Así, en julio, testigos civiles declararon ante este grupo de trabajo que China ya había ganado, que China lleva 20 años de ventaja en el sector de minerales críticos. Sin embargo, yo tengo una historia diferente que compartir sobre el mayor recurso sin explotar de metales para baterías del mundo, en la que una empresa occidental, nosotros, no China, lleva una ventaja de unos 5 años. Países como China, Noruega, Japón y Alemania son de los principales interesados en minar el océano. Noruega fue el primer país en aprobar estos proyectos de extracción en el mar Ártico. Solo gracias a la presión del partido de la izquierda socialista del país, junto con la insistencia de grupos ambientalistas y la comunidad científica, se detuvo. Pero el tiempo comienza a correr, porque solo lograron detener la primera ronda de licencias hasta abril de 2025, tiempo en el que ya nos encontramos. Las zonas de mayor interés para realizar dicha explotación se encuentran en el Atlántico Sur, Mesoatlántica, el Pacífico, Océano Índico y la más importante, que está bajo el acecho de todos, la zona Clarion-Clipperton, un lugar que se extiende entre las islas de Hawái y la costa oeste de México. The Metals Company no deja de posar la vista en Clarion-Clipperton y ha buscado 1000 maneras de probar que su tecnología ha reducido al mínimo el impacto ambiental. Busca fugas legales a las cuales aferrarse para cumplir su ambicioso objetivo. Incluso lo intentó a través del que en ese entonces fue el secretario general de Autoridad Internacional de Fondos Marinos, Michael Lodge. Pero ahora, esa batuta fue pasada a Leticia Carvalho, una oceanógrafa y diplomática brasileña que carga consigo la responsabilidad de marcar el destino de las profundidades del mar.
79 países la respaldaron. Pero, ¿de verdad velará por el cuidado del lecho marino? La naturaleza ha pagado con creces las consecuencias de una humanidad egoísta. Estamos al borde de una crisis ecológica de enormes proporciones. Y ahora, ni siquiera la vida debajo del agua está a salvo. Una empresa de Estados Unidos llamada Colossal Bioscience está desarrollando varios proyectos que parecen sacados de la ciencia ficción para convertirlos en una realidad. Esta empresa, denominada como la primera de desextinción, planea traer al mamut, al dodo y al tigre de Tasmania de vuelta a la vida, a pesar de que la última vez que se vio a alguno de estos animales fue hace cientos o miles de años. Además, se está desarrollando un proyecto para salvar al rinoceronte blanco del norte, una especie que aún no ha desaparecido en su totalidad, pero que ya se creía perdida, debido a que en todo el mundo tan solo queda una madre y su hija. Acompáñenos a conocer estos increíbles avances tecnológicos. Una investigación de Montserrat Maussan. Regresar al mamut, al dodo y el tigre de Tasmania a la vida, así como salvar de la extinción a una especie de la cual tan solo quedan una madre y una hija, podría salir de la ficción y convertirse en una realidad si la empresa de biotecnología e ingeniería genética Colossal Biosciences, la primera y única en denominarse como una compañía de desextinción, logra clonar el material genético y crear versiones adaptadas al mundo actual de estas especies. Un propósito que ha sido controversial, pero que la empresa argumenta es un esfuerzo para salvar a las especies del planeta. Estamos recuperando especies porque si no hacemos nada, corremos el riesgo de perder hasta el 50% de la biodiversidad de aquí a 2050. Estamos transformando el medio ambiente y el planeta mucho más rápido de lo que la naturaleza tiene la capacidad de evolucionar y adaptarse. Por eso necesitamos nuevas herramientas y tecnologías. Y creemos que es mejor tener herramientas de desextinción y no necesitarlas, que necesitarlas y no tenerlas. El mamut lanudo fue un mamífero 98% genéticamente igual a los elefantes asiáticos que conocemos el día de hoy, el cual se estima que podía medir hasta 4 metros de altura y pesar hasta 10 toneladas. Sin embargo, los últimos ejemplares de esta especie desaparecieron hace 4.000 años, por lo que ver a uno con vida era considerado como algo imposible. No fue hasta el año 2021 cuando esta empresa de desextinción anunció que pondría en marcha un proyecto para clonar y revivir a los mamutlanudos, anunciando que posiblemente se podría lograr la primera cría para el año 2028. El trabajo de estos científicos dio un gran avance recientemente cuando crearon 38 ratones genéticamente modificados con características similares a las que tenía el mamut lanudo para soportar el frío, provocando que estos ratones desarrollaran un pelaje parecido al que portaban estos gigantes. Diseñamos un ratón equivalente de los genes de mamut que hemos identificado en nuestra búsqueda y producimos lo que creemos que son ratones tolerantes al frío, lanudos y con fenotipo impulsado. Para lograr esto, los expertos modificaron a óvulos fertilizados y células madres de ratón con ayuda de 9 genes asociados con el color,
la textura y el largo del pelaje. Además que metabolizan la grasa y que ayudan a la adaptación en los climas fríos. De acuerdo a los científicos, aunque tomó varios intentos poder producir a estos 38 ratones, debido a que muchas de las pruebas no resultaron en crías, los que nacieron contaban con buena salud y durante los próximos meses se les realizarán pruebas de comportamiento para la resistencia al frío. Otro de los grandes proyectos de Colossal Bioscience habla de traer de regreso a la vida al pájaro dodo, un ave que habitaba en la isla Mauricio del Océano Índico y que no poseía la capacidad de volar, pero que en el siglo XVII se extinguieron a causa de que los humanos introdujeron especies invasoras como ratas, cabras y gatos a su ecosistema. La empresa afirma que traer al dodo es posible si se desarrolla la tecnología adecuada para hacerlo. Por lo tanto, un grupo de científicos está trabajando en un ambicioso proyecto: crear palomas que estén genéticamente modificadas para que sus polluelos sean dodos. Los expertos comenzaron reuniendo el ADN de ejemplares de dodo sin vida, que aún permanecen en buen estado, como un hueso de la pata del famoso dodo del Museo de Oxford, el cual es el único en el mundo que contiene restos de tejido blando de esta especie, llevándolos a concluir que se podrían crear dodos al modificar las células que se convierten en óvulos y espermatozoides en un embrión en desarrollo dentro del huevo de una paloma. Lo que buscan es utilizar el ADN de las palomas como base y añadir los genes del dodo en estas células, lo que significa que aunque este polluelo seguirá siendo una paloma y no un dodo, muy probablemente su descendencia sí lo sea. De los proyectos de desextinción, el tigre de Tasmania es el que está más cerca de regresar a la vida, debido a que el año pasado los científicos fueron capaces de reconstruir el genoma de este animal casi en su totalidad. El tigre de Tasmania, también conocido como tilacino, fue un marsupial carnívoro de Australia. En el año de 1936 se declaró extinto oficialmente cuando su último ejemplar conocido, de quien tan solo queda este video restaurado a color, el cual es el único que existe de esta especie, murió en el zoológico de Tasmania. No fue hasta décadas después, en el año 2022, que la idea de regresar al tigre de Tasmania se convirtió en una posibilidad, cuando Colossal Bioscience anunció que trabajaría en un proyecto para poder clonar a este animal. 2 años después, ya estaría muy cerca de lograrlo, cuando pudieron estudiar las muestras de ARN, un ácido nucleico que participa en diversos procesos biológicos, el cual permite a los expertos conocer cómo es que el tigre de Tasmania experimentaba la vida, gracias a un ejemplar que se encuentra en el Museo Sueco de Historia Natural y una cabeza de 108 años que estaba siendo preservada en etanol en el fondo de un armario del Museo de Melbourne. Analizamos el ARN del tilacino o tigre de Tasmania. El ARN es una molécula que transmite información de genoma al resto de la célula. Y esta es la primera vez que alguien ha recuperado ARN de una especie extinta. El ARN usualmente desaparece rápidamente cuando el animal muere, pero gracias a la buena preservación de estos ejemplares, aún contenía este ácido nucleico, permitiendo a los expertos conocer más acerca de la biología de esta especie, así como avanzar enormemente en el proyecto para traer de vuelta al tigre de Tasmania. Otro de los proyectos que esta empresa está desarrollando es para salvar a una especie que aún no se ha extinguido, pero podría hacerlo pronto sin su ayuda. Nos referimos al rinoceronte blanco del norte.
Nanjing, de 35 años de edad, y Fatu, de 24 años, quienes son madre e hija, son las últimas 2 rinocerontes blancos del norte que quedan en el mundo. Por un tiempo se pensó que la extinción definitiva de esta especie era inminente, ya que el último macho murió en el año 2018 y ninguna de estas 2 hembras puede llevar una gestación por complicaciones en la salud. Cuando hace algunos años el consorcio BioRescue decidió unirse con Colossal Bioscience, regresó la esperanza para salvar a los rinocerontes blancos del norte. A través de la primera fertilización in vitro que se ha realizado en un rinoceronte, con embriones genéticamente modificados, los científicos están utilizando el esperma guardado que se tenía de ejemplares machos que ya murieron y óvulos recolectados de Fatu para crear los embriones, los cuales serán transferidos a una madre sustituta de su subespecie prima, de rinoceronte blanco del sur, que llevará la gestación. Si el proceso tiene éxito, las crías tendrán que aprender las costumbres de la especie con Nanjing y Fatu. Hasta ahora ya ha ocurrido una gestación favorable en una madre sustituta. Pero desafortunadamente, cuando el feto tenía 70 días, la rinoceronte adulta perdió la vida por una infección bacteriana no relacionada con el proyecto. Sin embargo, los expertos consideran que esta gestación fue una prueba de que este método puede funcionar, lo que podría evitar la extinción de los rinocerontes blancos del norte, además de ser una esperanza para posiblemente salvar a otras especies, lo que, de acuerdo a los fundadores de esta empresa de desextinción, es el motivo principal por el que se están desarrollando estos proyectos. Sabemos que los ecosistemas con mayor biodiversidad son más robustos y resilientes, y esperamos que al restablecer estas interacciones y proteger a las especies de la extinción, protejamos y preservemos la biodiversidad que ayudará a estabilizar los ecosistemas y a detener la pérdida de especies actual. Siempre hemos considerado que la extinción es para siempre. Sin embargo, esta empresa podría demostrar lo contrario al regresar a especies a la vida, a pesar de que algunas desaparecieron hace miles de años. Actualmente estamos viviendo la 6ª extinción masiva en la historia del planeta, como consecuencia del gran desarrollo humano. A pesar de que proyectos como los de esta empresa de desextinción podrían ser la clave para salvar a unas cuantas especies, sin duda, la solución no tiene que depender de los avances tecnológicos, sino en el trabajo en conjunto de los humanos para arreglar el daño que le hemos causado y devolverle a las especies de la naturaleza su espacio en el planeta. Como le presentamos en 24/7, Estados Unidos año con año manda sus residuos a diversos países, principalmente a Latinoamérica, siendo México uno de los principales receptores de sus residuos. Sin embargo, México no tiene la infraestructura para tratar esta basura, haciendo que el país tenga más problemas ambientales que los que ya padece. Por ello, México tiene que replantear sus acuerdos, dejar de recibir estos residuos, pues estos se están convirtiendo en un problema ambiental cada vez mayor, que impacta en todos los ecosistemas, incluyendo la salud del ser humano. Cuidar del medio ambiente tiene que ser una prioridad para los países. Sin embargo, existen muchos intereses económicos que son capaces de destruir todo con tal de obtener ganancias. Es así como trabaja la minería submarina, la cual ha comenzado a generar mucho interés por parte de empresas y países, ya que en el fondo marino existen muchos minerales esenciales para el desarrollo de nuevas tecnologías, pero que su extracción conlleva un impacto ambiental devastador, tanto en el corto como en el largo plazo.
Los océanos son esenciales para la supervivencia de la vida en el planeta y su daño va a provocar consecuencias que hasta el momento son imposibles de calcular. Y es que a lo largo de la historia el ser humano ha dañado su entorno de forma irreversible, provocando la extinción de muchas especies. A pesar de ello, el ser humano también ha demostrado tener la capacidad de crear, de dar segundas oportunidades a todas aquellas especies a las que en su momento les fallamos. Es aquí donde se fusiona la creatividad y la tecnología. Esto a través de la clonación, una práctica que ha estado desarrollándose por muchos años y que hoy se está convirtiendo en una realidad. Pues estamos cada vez más cerca de traer a la vida a especies que ya desaparecieron, aquellas que solo conocemos a través de fotografías. Sin embargo, hoy podemos traerlas de vuelta, pues la clonación está creando el concepto de la desextinción, un hecho que sin duda está revolucionando la historia como la conocemos. Esto fue 24/7. Hasta pronto. «24/7» con Sebastián Maussan. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.